Bueno, hoy vamos a seguir viendo algunos de los elementos que nos quedaron por ver de todo lo que es Qt, ¿sí? Para que más o menos tengan una noción o una idea de qué otras cosas se pueden ir haciendo con todas estas librerías, ¿sí? Conjuntamente con Python. Banquenme un cachito que el del Qt Designer. Básicamente, vamos a empezar con, vamos a ver el message box primero. Para los que no sepan qué es un message box, básicamente es un cuadro en el cual nosotros podemos, ¿sí?, incrustar un mensaje para que el usuario pueda tomar una decisión. Por ejemplo, cuando sale una ventana en el cual nos indica de que, por ejemplo, ¿está seguro que desea realizar tal acción? Bueno, ese es un cuadro de mensaje. En el caso de lo que es Qt, ¿sí? Qt tiene disponible un conjunto de librerías que nos ayudan y nos permiten trabajar con este tipo de cuadros de mensaje. Denme un cachito, así les muestro el... ¿Sí? Básicamente la interfaz con la cual vamos a trabajar es esta, ¿sí? La interfaz únicamente es un botón que se llama mensaje, ¿sí? Y la idea es que cuando yo haga clic en este botón se despliegue un cuadro de mensaje, ¿sí? Bien, fíjense que lo que va a pasar es lo siguiente. Nosotros lo que vamos a hacer es que cuando se haga clic en mensaje, va a conectar, ¿sí?, con el evento o el método onMensage, ¿sí? Lo que va a hacer dentro de onMensaje es, primeramente, para poder utilizar lo que son los cuadros de mensajes, necesitamos sí o sí importar la librería a la cual hace referencia esta clase, ¿sí? Por ende, lo que vamos a hacer es importar QMessageBox, ¿sí? Y una vez que la tengamos, lo que vamos a hacer en primera instancia es declarar un objeto, ¿sí?, que sea de la clase QMessageBox, ¿sí?, para que yo pueda este objeto de alguna forma dispararlo en el momento que yo quiera, ¿sí? ¿Qué significa que pueda dispararlo en el momento que yo quiera? Básicamente que si lo necesito ejecutar o mostrar en pantalla, lo pueda mostrar sin ningún problema. ¿Qué va a pasar? Porque nosotros a los mensajes en pantalla, o los modales, que también se llaman, en pantallas, los tenemos que setear de esta forma y no los diseñamos directamente como una ventana normal y la llamamos después? Básicamente los seteamos de esta forma para poder permitir de alguna forma que podamos utilizarlo a través del código, ¿sí?, y de la reutilización de clases. ¿Por qué? Porque si tuviéramos que hacer ventana por ventana, nos demoraríamos mucho tiempo. Entonces la mejor forma es ya directamente consumir la clase, que ya viene predefinida en Python, ¿sí?, en Qt, perdón, y con eso directamente lo podemos utilizar. ¿Qué va a pasar? Cuando nosotros instanciemos este objeto, ¿sí?, que va a ser de la clase QMessageBox, va a tener diferentes atributos, ¿sí? Uno va a ser el título, que se setea con setWindowTitle, ¿sí?, entre paréntesis el título. Después va a ser el texto, ¿sí? Podemos setear el texto que va a ir en el medio, ¿sí? Después podemos también, inclusive, seleccionar algún icono en particular para que acompañe a nuestro modal, ¿sí? Y también podemos definir, ¿sí?, las opciones que va a tener por defecto. Fíjense, algo interesante en el tema de las opciones es que el atributo StandardButtons es el atributo que me va a permitir, ¿sí?, establecer qué botones va a tener nuestro modal. Por defecto, creo que vienen incluidos todos, y nosotros lo que vamos a hacer es seteárselos de la siguiente forma.
yo quiero que tenga el botón sí, entonces llamo a la librería, ¿sí? Y a la librería en sí, y llamo al método yes. Entonces con eso ya instancio el botón de sí. Lo mismo va a pasar con el no, lo mismo va a pasar con el cancel. Cada uno de estos botones, ¿sí?, se encuentran dentro de esta misma librería y no son los únicos que podemos agregar, ¿sí? Podemos agregar sí, no, cancelar, ok, abrir, cerrar, guardar, guardar todo, abortar, intentar, ignorar, etc. Bien. ¿Qué va a pasar? Una vez que tengamos definido nuestros botones, ¿sí?, lo que vamos a hacer es definir de alguna forma un objeto que va a ser la respuesta que va a tener nuestro cuadro de mensaje, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer eso? Básicamente, voy a llamar al método de ejecución del objeto que creamos, ¿sí? Y una vez que lo instancie de esta forma, lo que va a hacer es, básicamente, generarme un objeto de tipo respuesta, ¿sí?, que dependiendo de la respuesta que nosotros handleemos o tomemos, va a ser, ¿sí?, lo que, o sea, la reacción que nosotros querramos generar. ¿Qué significa esto? Que si la respuesta, ¿sí? Generalmente las respuestas se basan en las interacciones con los botones, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si yo hago clic en yes, ¿sí?, el objeto respuesta va a contener el atributo QMessageBox.yes, ¿sí? O va a ser del mismo tipo, ¿no? Si yo hice clic en no, va a ser lo mismo y así con los otros botones. Entonces, la forma en la cual nosotros podemos, de alguna forma, tomar o manejar la interacción entre los botones, ¿sí?, y nuestro programa es asignando, ¿sí?, la ejecución del mensaje a una variable que en este caso va a ser respuesta, ¿sí? Y la variable esta, ¿sí?, o este objeto que vamos a tener, va a estar validando, o sea, una vez que nosotros lo seteemos, vamos a poder validar de alguna forma qué botón, ¿sí?, se ingresó, ¿sí?, en ese momento en el que se hizo clic, y en base a eso procesar una respuesta, ¿sí? Entonces, resumiendo, lo que va a pasar acá es que vamos a tener un botón que cuando le hagamos clic me va a abrir una ventana, ¿sí?, con tres opciones, sí, no y cancelar. Una vez que yo haga clic en alguno de estos botones, se lo voy a asignar a esta variable, ¿sí?, y esta variable, dependiendo de las opciones que nosotros elijamos, ¿sí?, va a ejecutar diferentes prints, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Ok, vamos a ver la ejecución. Profe, una Sí, consulta. Esa barrita que le estoy mostrando ahí, se le cortó a él o se me cortó a mí. quizás a mí, esta barra que está acá, ¿cómo la hago? Esta que le marqué aquí. Esa barra con el número 1, sino del 1 al lado. En el teclado, al lado del 1 está la barra esta. Ah, bien, gracias. De nada. Esta barra en realidad se utiliza en varios lenguajes, ¿sí? Y es el equivalente al OR, ¿sí?, en Python, ¿sí? Más adelante, cuando veamos JavaScript, el OR se utiliza de esta forma. Profe, ¿se puede crear variable dentro de los parámetros? Variables dentro de los parámetros. Claro, almacenarlo dentro de los parámetros. ¿De cuál parámetro? Por Dentro de ejemplo. set start button, de start, a donde usted tiene el yes y todo eso. Acá. Ahí, sí. ¿Se puede almacenar de ahí las variables? O sea que esto sea una variable.
Claro, no, crear una variable y almacenar eso dentro del parámetro. ¿Y para qué quisieras hacer eso? Para crear variables más cortas, para después poner las condiciones. Crear una variable que diga yes y almacenar ese mensaje. Ah, es que en realidad esto más que todo es a nivel de objeto, ¿sí? Acá lo Claro. que básicamente estás instanciando es qué botones vas a tener, no el comportamiento, ni manejo de variables, ni nada. Generalmente el comportamiento y el manejo de variables lo vas a tener acá. ¿Mm? Entonces yo me enfocaría más en ver la forma de trabajar con las respuestas y los botones desde acá, ¿no? Sí. Pero igual, en realidad creo que no entiendo bien la pregunta. A ver, dame un ejemplo con lo que tenemos. O sea, como te dijo que son objetos, ¿cierto? Los objetos se pueden almacenar en variables, como hizo ahí arribita, Sí, ¿cierto? Yo lo que le quería preguntar es que si dentro del parámetro del método de setStartButton se puede crear variables para almacenar sí, eso, sí, 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 sí. para Las luego creás y acortar la legibilidad. tiene que ser de esta clase, Ujú. sí o sí. Tendrías que ver cómo es la clase y en base a eso definirla. Ah, ¿Qué bien, sé yo? bien. Para decir, por ejemplo, un botón que en vez de sea cancel, no sé, sea eh, cancelar en español, ponele. Sí, Deberías ver de qué forma trabaja la clase acá e instanciarlo con esta clase. perfecto. Pero sí, sí, tranquilamente. Bien, vamos a ejecutarlo para que lo vean. Esperemos que levante. Bien. Estoy viendo por qué demora tanto. Por eso voy a cerrar algunas cosas. Eh, no, sí ejecutó. ¿Se ve? Sí. Bien. Igual a ver cuánto. Banca un cachito, veo el consumo de RAM porque parece que está bastante alto. Cerrando algunas ventanillas, por si las dudas. Sí, están 12 de 17, 16. Déjenme que cierre algunas cosas. Cerrar el Chrome que se chupa mucho. Bueno, ahora fíjense, lo que va a pasar es que cuando yo haga clic, se va a desplegar este modal, ¿sí? Con las tres opciones que nosotros elegimos, con el icono que nosotros cambiamos, ¿sí? Y dependiendo de las opciones que yo cliqué, ¿sí? Fíjense que podemos manipular el comportamiento desde la red. ¿Qué va a pasar? Si yo quisiera en algún punto, por ejemplo, cambiar el icono, directamente, por ejemplo, lo cambias. Directamente lo que hago es utilizar el método setIcon del propio QMessageBox y entre paréntesis indicarle cuál va a ser el icono. ¿Sí? En este caso es el de warning, que seguramente es un signo rojito. ¿Sí? Y fíjense que yo, por ejemplo, en este caso solo voy a querer un botón que diga así. Acá le vamos a borrar las condiciones para que no tengan problema. Y, por ejemplo, vamos a cambiar el título que diga alerta. Y acá le vamos a colocar
Por favor, rellene todos los campos. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, lo ejecuto, voy a ir al otro escritorio a ver. Ah, sí, acá apareció. Flechito, si yo lo ejecuto y le hago clic, fíjense, cambio el mensaje, cambiamos el icono, cambiamos el texto y ahora solo aparece un botón. ¿Sí? Si mal no recuerdo, creo que son todos clics nomás. A ver, esperen que valide. Porque hay, en algunos lenguajes es muy común que si tenemos algún botón dentro de los modales, dichos botones nos provean de toolkits propios del sistema operativo. Para, por ejemplo, si hago clic en Open, se abra el navegador de archivos. Pero en este caso no, es solo el botón y nosotros deberíamos manejar el funcionamiento. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda? ¿No? ¿Está claro? No, profe, no hay duda. Bueno, no hay dudas. Voy a consultar en dónde no estaba claro. Bien, ¿a dónde se imaginan que pueden utilizar este tipo de modales? En lo que vinieron trabajando, por ejemplo, de la calculadora. ¿Se podría aplicar? En el caso de que sí, ¿en dónde? En las divisiones por cero, por ejemplo. Buenísimo. ¿Sí? O sea, yo lo puse como mensaje directamente en el live, pero podríamos usar estos tipos de mensajes. Exactamente. Ujú. Sí, eso es bueno porque recuerden que no se puede dividir por cero. ¿El resto, alguna otra idea? ¿No? ¿O de alguno de los otros ejercicios que hemos hecho? A ver, y en las aplicaciones que utilizan día a día en el celular, ¿en algún momento han visto modales de este tipo? Por lo general, cuando vas a borrar algo, siempre tenés un mensaje de este tipo, preguntándote si estás seguro de lo que quieres Exactamente. hacer. Ujú. Para confirmar cambios, ¿sí? Cuando cierran, por ejemplo, un documento y no han guardado los cambios, por si quieren volver a guardarlos o no. Otro muy común, también se utilizan ventanas similares que se denominan pop-ups, que es para, por ejemplo, inducir propaganda que no queremos ver, pero cuando empiezan a salir todas las ventanas por todos lados. Bueno, eso también es un modal, ¿sí? Utilizado de otra forma, no tan solo para alertar o comunicar algo de un comportamiento de un software, pero sí se utiliza para, ¿cómo se dice? Comunicar una información importante o en el caso, o en la mayoría de los casos, para comercializar algún producto, digamos. ¿Sí? Bien. Eso es en cuanto al message box. Después, ¿sí? Podemos llegar a utilizar lo que se llama el input dialog. ¿Sí? Ahí les muestro para que vean. Que básicamente lo que me va a permitir, ¿sí? Es que yo al ingresar, ¿sí? A ver si es el... Ponle un cachito. Quiero ver si el input...
Me estoy confundiendo con otro. Del manufactor. Ah, no están dando. No lo ejecuté con Python. Me lo iba a abrir con el... Pues creo que me está faltando un botón. No, porque el botón debe estar acá. Sí. A ver. Bien, sí, era esto. Básicamente el input dialog lo que me va a permitir es armar, ¿sí? Modales, pero personalizados. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que básicamente lo que vamos a poder hacer es generar ventanas, ¿sí? Sin necesidad de tener que estarlas, ¿cómo se dice? Formateando de alguna forma a través de un objeto, ¿sí? Para poder incluir el input dialog, lo que necesitan sí o sí es agregar QInput dialog, ¿sí? Algo interesante e importante del QInput es que básicamente lo que va a pasar es que va a ser un conjunto de opciones, ¿sí? No es muy editable que digamos, la mayoría son ítems nomás, en el cual me va a poder permitir mostrar varios ítems y de esos ítems indicar cuántos se van a poder elegir, ¿sí? En este caso, fíjense, lo que vamos a hacer es primero importar la clase, ¿sí? Una vez que importemos la clase, lo que vamos a hacer es, obviamente, generar un botón o algún tipo de objeto que me permita disparar la ventana, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, una vez que hagamos clic en ingresar, que es nuestro botón que tenemos dentro de nuestra interfaz, que es este. ¿Sí? Este es el botón. Una vez que hagamos clic, lo que va a hacer es conectar con el evento, con el método onIngresar. ¿Sí? El evento onIngresar lo que va a hacer es, primero, ¿sí? Va a necesitar el input dialog, sí o sí, un diccionario, una lista con diferentes elementos, ¿sí? Esos elementos después se lo vamos a setear, ¿sí? A lo que es el objeto propio del QInput dialog, ¿sí? La forma en la cual nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Es, primero, vamos a definir ¿cómo se podría decir? Dos variables, ¿sí? Que van a intervenir dentro de este dialog, ¿sí? Una va a ser qué va a pasar cuando hagan clic, ¿sí? Y la otra va a ser qué elemento se va a seleccionar cuando se le da clic, ¿sí? Entonces, el OK básicamente va a ser nuestro disparador, qué pasa cuando hacen clic, ¿sí? Sobre el botón, y el ítem va a ser, obviamente, el ítem que se selecciona, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Yo, para asignar, yo para generar un objeto o disparar un modal, lo que tengo que hacer es utilizar el método getItem, ¿sí? Para poder cargarlo a través de diferentes elementos que voy a necesitar, ¿sí? Si se fijan, si yo coloco el mouse arriba, y si tienen instalado el PySense, les va a decir qué significa cada uno de los parámetros, ¿sí? Que necesita el método para poder mostrar o disparar el dialog, ¿sí? En este caso, el primero va a ser si tiene algún padre, o sea, si deriva de alguna clase, pueden generar clases que sean QWidgets y asignárselo para hacer uno personalizado, ¿sí? Después viene el título, ¿sí?
Después viene el label, que sería la descripción, ¿sí? Después viene qué ítems va a tener. Recuerden que los ítems es la lista que tenemos arriba, ¿sí? Con cuál va a empezar, ¿sí? Y si es editable o no. En este caso, fíjense que nosotros no seteamos de que no tiene ninguna clase de la cual derive. El título es ingresar, ¿sí? Porque pongo que elija un ítem, ¿sí? Es el texto que vamos a tener dentro del modelo que se dispare. La lista de ítems va a ser esta que tenemos acá, ¿sí? Va a comenzar con el 1 seleccionado y va a permitir, no va a permitir que se puedan editar, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Después, una vez que esto dispare, y a ver, básicamente lo que pasa es, esto dispara, el programa de alguna forma espera nuestra respuesta. Una vez que nosotros coloquemos la respuesta que vamos a dar, recién, ¿sí? Coloquen true el OK, ¿sí? En el caso de que hagamos clic. Y en base a eso, dispara el evento que debería ocurrir al momento de hacer clic sobre el OK, ¿sí? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es, cuando hagamos clic en ingresar, vamos a disparar un QInput dialog, ¿sí? Que va a tener este título, este label, estos objetos, ¿sí? Va a estar el primero seleccionado y no va a permitir edición. Una vez que dispare y yo haga clic en el botón, lo que va a pasar es que voy a tener un if que me va a validar ese clic, en el caso de que sea correcto, sea string true. Lo que voy a hacer es a entrada, que es un line edit que tenemos acá, le va a setear el valor del ítem, ¿sí? Que resultó de la apertura del input dialog, ¿sí? Si nosotros lo vemos, fíjense, hago clic en ingresar, acá está el título, ¿sí? El label y el listado de objetos, por ejemplo, elige el azul. Si yo hago clic en OK, pasa esto. Si hago clic en cancel, no pasa nada, ¿sí? Fíjense algo importante, si yo quisiera que pasase algo cuando tocase cancel, puedo poner, si no es OK, entonces self.entrada.setText error, por ejemplo. Entonces lo que, a ver, cancelo acá, aunque me cachito. Fíjense, si yo por ejemplo toco cancelar, como la opción que no toqué por defecto es el OK, va a disparar la otra que es el error, ¿no? O el cancelar. En caso que toque el OK, se trabaja con el ítem. Dependiendo de ustedes cómo configuren, no cómo configuren, sino cómo dejen seteada la interacción en cuanto a qué pasa cuando tocamos OK y qué pasa cuando no lo tocamos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Blanco, o en blanco lo podemos dejar. Sí, o en blanco, lo que prefieran. Esto es muy específico cuando necesitan, por ejemplo, que el usuario elija entre varias opciones, ¿sí? Y son opciones predefinidas o no, dependen de lo que ustedes necesiten, y en base a eso eligen solamente una. Había forma de hacer que se eligieran varias, pero creo que no es con esto. A ver, vamos a poner el editable en true.
para ver cómo se comporta. A ver, fíjense, puedo editar los elementos y poner amarillo. Y va a quedar. Si le pongo OK, se te da amarillo. Entonces, de eso me puede servir el true. Aunque me gusta más el formato de respuesta cerrada y no tanto de dar la posibilidad de escribir qué es lo que puede llegar a resultar como salida, ¿sí? Bueno, básicamente entonces tienen la opción de poder utilizar este tipo de modal, ¿sí? Para, por ejemplo, hacer selecciones de diferentes elementos, o pueden directamente utilizar los cuadros de mensaje, ¿sí? Para poder, de alguna forma, mostrar un mensaje a los usuarios en el caso de que necesiten comunicarle algún tipo de información en relación al proceso que estén haciendo, ¿sí? Bien. ¿Venimos bien? Sí, profe. Bien. Ok. Bueno. Seguimos con el radio button. Bueno, con lo que vamos a trabajar ahora sí es con estos pequeños botoncitos, ¿sí? Estos botones se denominan radio buttons. Los radio buttons tienen la particularidad de que solo se puede seleccionar uno, ¿sí? No pueden seleccionar más de uno, para eso existen los que se llaman checkbox. Pero la particularidad que tienen estos radio buttons es que pueden elegir, o sea, son todos agrupados a la misma variable, por así decirlo. Entonces, dependiendo del que seleccionen, va a cambiar el valor de la variable con la cual estén compartiendo, ¿sí? Espera un segundito. Bien. Fíjense algo en particular. Nosotros acá vamos a tener 3 checkbox, ¿sí? 2, 3, opción 1, opción 2, opción 3. La forma en la cual van a compartir el mismo valor, ¿sí? Es que estén dentro de lo que se llama una caja de grupo, ¿sí? Entonces lo que va a pasar es que, por ejemplo, que yo tuviera una variable que sería variable color, ¿sí? Y cada uno de estos elementos representar un color, ¿sí? Entonces, la variable va a tomar el valor de aquel que esté checado, ¿sí? En ese caso, para que eso ocurra, tienen que estar dentro del mismo group box, ¿sí? En este caso, fíjense, vamos al radio Python, ¿sí? Todas lo que van a hacer de alguna forma es llamar al mismo evento, ¿sí? Cuando conecten. Perdón, es llamar al mismo método cuando conecten, ¿sí? Pero la particularidad de lo que recién les decía, ¿sí? Es que lo vamos a ver de alguna forma en lo que es la parte visual, ¿sí? Al tema de solo mantener uno seleccionado. ¿Qué significa esto? Que si lo metemos dentro del group box, nosotros vamos a ver eso de que solo quede uno seleccionado, pero a nivel de lógica, a nivel de software,
tenemos que manejarlo de esta manera, ¿sí? ¿Qué vamos a tener que hacer? Que cada botón, cuando yo lo toglee, que se llama, no se llama toglee, se llama toggle, pero cuando yo lo pique, por así decirlo, tienen que conectar al mismo evento. ¿Qué va a hacer el evento? ¿Sí? El evento lo que va a hacer es, obviamente, solo va a poder, ¿sí? Validar qué va a pasar en cada caso, ¿sí? Dependiendo de cuál está picado, por así decirlo, o cuál está seleccionado. En este caso lo que vamos a hacer es que cada vez que se haga clic en uno de estos radio buttons, se va a validar, ¿sí? Cuál es el que está checado. ¿Cómo hago esto? Bueno, cada radio button tiene un método que se llama isChecked, que lo que me va a permitir es poder determinar el estado, ¿sí? En el cual está el radio en ese momento. Checked es booleano, ¿sí? O sea que significa que puede tener dos estados. True cuando está seleccionado y false cuando no está seleccionado. Por ende, acá lo que vamos a hacer es, dependiendo del valor que tenga isChecked, si es true, vamos a mostrar que se eligió esa opción. Si es false, vamos a mostrar que no se eligió, ¿sí? En este caso, bueno, en realidad es un elif. Le explica, ¿recuerdan que es un elif? ¿Lo vieron con el profe Matías? Yo creo que no les di. Sí, profe. Ah, ok. No es ese personaje de la telenovela que siempre se pierde, sino que es un condicional en cadena que me permite anidar if, ¿sí? En relación a la cadena que comienza con un if. En este caso, entonces, si opción 1 está chequeado, entonces esto. Si no, si opción 1, opción 2 está checado, entonces esto. Si no, si opción 3 está checado, entonces esto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo cada vez que haga un clic sobre alguno de los radios que tenemos acá, ¿sí? Debería indicarme en la etiqueta, que creo que está abajo, ¿sí? Cuál está seleccionado, ¿sí? Ahora vamos a ejecutarlo para que lo vean. Un ratillo. Hasta que se digne a correr. Ahí lo corro. Denme un cachito. Fíjense, si yo elijo opción 1, se elige la opción 1, se elige opción 2, se elige la opción 2, la 3, la 2, la 1. Fíjense que solo me deja elegir entre una de las opciones, ¿sí? En el caso de que no hice checkbox, ¿no? No. A ver, vamos a colocarlo. En el caso de que, por ejemplo, tuviera los checkbox, ¿sí? Vamos a colocar dos. Al no tener esa dependencia, ¿sí? De que sí o sí tiene que ser uno, yo puedo manipularlos individualmente, ¿sí? ¿Qué significa esto? Fíjense. Vamos a guardar. Al checkbox, le vamos a dejar checkbox ahí. Entonces le puedo colocar que self.checkbox. ¿Listo era? No, con mayúscula. Punto, creo que es checked.
punto connect. Tac. Self, le vamos a poner, por ejemplo, checked. Vamos a poner self acá. Vamos a imprimir print checked, por ejemplo. Entonces self on checked. El otro es checkbox 2, creo, o 1. Vamos a ver el otro, -2. Vamos a hacer lo mismo para que vean. Vamos a ver si es checked o utilizar toggle. No, creo que es toggle. Ahí busco, denme un cachillo. Vamos a colocar, pero debe ser el mismo método. Sí, es el mismo, parece. Bien. Regularmente es checked, pero bueno, acá parece que le gustó la palabra toggle y la dejan. Bien, fíjense algo interesante. Yo puedo chequear más de un checkbox, ¿sí? Y no necesariamente tengo que dejar seleccionado uno, inclusive puedo dejar no seleccionado los dos. Y el tema de las opciones es que si yo elijo uno, no puedo elegir dos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces el checkbox sí, me va a servir para múltiples opciones. Y el radio button solo me va a servir para una entre varias opciones, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta dependiendo por ahí de las necesidades que ustedes tengan al momento de hacer el programa, ¿sí? En base a eso, ¿qué van a seleccionar? Si checkbox o radio buttons. Bien. Entonces, resumiendo, para verificar si un radio button está chequeado, pueden utilizar isChecked, al igual que con los checkbox, ¿sí? La diferencia que van a tener con los radios y los checkbox es dependiendo del uso que le den y la cantidad de, y la cantidad de opciones que necesiten manejar. Si es una entre varias, van a tener que utilizar un radio button, y si son varias, entre un montón de otras opciones, van a tener que utilizar un checkbox, ¿sí? ¿Alguna duda? No, profe, está claro. Ok, ¿el resto? No. Me espera un cachito, voy a buscar un toquecito de agua.
Bueno, seguimos. Bien. Listas estuvieron viendo con el profe, ¿no? Matías. Vi que las estuvieron utilizando en los proyectos, por eso consulto. Sí, ¿no? No, sí. O sea, yo lo conozco, pero no me acuerdo dónde lo vimos. No sé si lo vimos en clase. Bueno, lo explicamos entonces. Básicamente la lista va a ser como su aliada más utilizada, ¿sí? Porque la van a utilizar, por ejemplo, para todo lo que es la parte del muestreo de registros, ¿sí? O en el caso que necesiten mostrar listas, como bien la palabra dice, de un conjunto de elementos, ¿sí? Acá lo que vamos a tener es creo que esto lo habíamos visto con ustedes, bueno, no importa. Vamos a tener una vista, ¿sí? En la cual vamos a poder ir agregando a una lista diferentes elementos, ¿sí? Y con las diferentes opciones que tenemos aquí abajo, vamos a poder editarlos, quitarlos o quitar todos, ¿sí? Básicamente, como verán, nuestra lista se llama lista, ¿sí? Y la lista, la particularidad que va a tener es que nosotros podemos ir agregándole ítems, como si fuera un array, ¿sí? Ir pushando los ítems. Y podemos a esos ítems tenerlos disponibles para poder editarlos, borrarlos y demás, ¿sí? Utilizar listas es bastante sencillo, ¿sí? Van a tener métodos propios de la lista que les van a ayudar de alguna forma a realizar esas tareas que les dije. Fíjense, el evento este, que está dentro de la lista, ¿sí? Lo que me va a permitir el método currentItem es que yo pueda saber cuál es el ítem o el elemento que está seleccionado en el momento, ¿sí? En este caso es algo interesante, en realidad la lista no posee elementos que son strings, por ejemplo, sino que son objetos de tipo de clase ítem, ¿sí? Esos objetos de clase ítems serían como, por ejemplo, labels. Entonces, cada uno de esos objetos tiene sus propios métodos y atributos. Cada uno de esos ítems es un objeto, por ende, si es como un label, para poder acceder al texto que tiene ese ítem, tengo que utilizar el método .text, ¿sí? Entonces lo que va a hacer, acá en este caso, cuando yo haga clic en la lista, ¿sí? Es imprimir en la consola el texto del elemento que nosotros estamos seleccionando, ¿sí? Bien, si nosotros quisiéramos de alguna forma agregar elementos a la lista, podemos utilizar, ¿sí? El método addItem, ¿sí? Que es agregar ítem en inglés. Y entre paréntesis, lo que podemos agregar es cualquier cadena de carácter, ¿sí? Cuando nosotros agreguemos la cadena de carácter, lo que va a hacer automáticamente la lista es asignarle en la última posición, ¿sí? Y va a generar un ítem, ¿sí? El ítem, bueno, va a tener los métodos que hablamos recién y demás. Entonces, si yo quisiera agregar un ítem o un elemento a la lista, utilizo addItem como método. Si yo quisiera quitar un elemento a la lista, tengo que indicar a través del método takeItem, que es el método para quitarlo, la fila en la cual yo quiero sacar ese elemento, ¿sí? ¿Cuál va a ser la fila en la cual yo quiero sacar ese elemento? Bueno, en este caso, puede ser una fila que yo indique por un número, ¿sí? La 1, la 2, la 3, la 4, la que yo quiera, o puedo ver la fila que está seleccionada actualmente. Tanto currentItem como currentRow dependen de donde yo esté cliqueando o haciendo clic en la lista, ¿sí? Si yo quisiera
Entonces, takeItem lo que va a recibir es la fila en la cual yo quiero borrar el elemento, ¿sí? En este caso la fila va a ser la que yo selecciono. Después tenemos otro método que es clear, que lo que me va a permitir clear es limpiar toda la lista o todo el objeto de la lista, ¿sí? O sea, remover todo. Cada uno de estos métodos que tenemos acá definidos, ¿sí? Son llamados por los botones que tenemos en la interfaz, ¿sí? Así que ahora les muestro cómo funcionaría. La 27 tiene un error. ¿Cuál error? Complication list no not argument. Hay suficientes argumentos. ¿Está faltando algo? Ah, sí. Yo creo que esta espera sí o sí un arreglo. Vamos de nuevo. Esperen que levante. Y ahí lo vemos. Bien. Fíjense entonces. El botón agregar lo que va a hacer es agregarme un ítem. El texto de ese ítem lo va a sacar de lo que ingrese acá. Entonces, primero, por ejemplo, hago clic en agregar. Automáticamente se me agrega mi lista. Si yo le pongo segundo, y le hago clic en agregar, se agrega, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Qué va a pasar? En teoría, cuando yo hago clic en la tabla, debería traerme el texto del ítem que está seleccionado actualmente e imprimírmelo en la consola. Fíjense. Le hago clic y me lo está imprimiendo, ¿sí? Si yo quisiera quitar alguno, debería seleccionarlo, hacer clic en quitar, ¿sí? Y lo que va a hacer quitar es verificar cuál es la fila que está seleccionada, ¿sí? Y quitarlo. Fíjense que ahí lo quitó. Editar, creo que no están dando. No. Ahí podemos poner las ventanas de mensajito para estar seguros si queremos quitar. Exactamente. En este caso, bueno, ¿sí? Ah. En este caso, por ejemplo, que yo tuviera varios, ¿sí? Y quisiera tercero, quisiera borrarlos a todos, directamente puedo utilizar el botón quitar todos, que lo que hacía básicamente es un clear sobre la lista. ¿Sí? Si hago clic quitar todos, fíjense, se limpia la lista. ¿Sí? Esto sirve bastante, les puede ayudar en muchos de los proyectos que tengan que hacer de acá en adelante. ¿Sí? Cuando ustedes trabajen con registros o traigan registros, por ejemplo, de una base de datos, la mayoría de los registros vienen en arreglos, ¿sí? Los arreglos, la mejor forma de trabajarlos es a través de listados, ¿sí? En el caso de que necesiten que el usuario los vea, ¿no? ¿Alguna duda sobre este tema? ¿Sobre las listas? No, profe. Ok, el resto. ¿No? No, Bueno, profe. vamos a seguir con el slider. Bueno. Los sliders básicamente son los elementos que nos van a poder, ¿sí?, ayudar al momento de trabajar, por ejemplo, con, ¿cómo se puede decir?
con algún aumento o incremento, ¿sí? En relación a un valor, ¿sí? Pero que sea no instantáneo, sino que requiera diferentes tipos de pasos, ¿sí? En el caso del slider, creo que no había hecho ningún ejemplo. A ver. Si no, esto no tiene, se nota que no tiene nada, pero creería nomás. Si necesito llevar un ítem de una lista a otra, sí. Y, por ejemplo, bueno, ya lo vemos el ejemplo. En este caso, los sliders lo que me van a permitir es tener un máximo y un mínimo, ¿sí? Y un valor en el cual nosotros podemos llegar a trabajar, ¿sí? Parece que no terminé de desarrollarlo, así que los debo un poco al funcionamiento, pero básicamente entiendan que como objeto va a tener un mínimo, un máximo y un valor actual, ¿sí? Muchas veces les va a poder permitir trabajar en una media de diferentes valores, ¿sí? O simular algún tipo de, no de variación, pero sí de niveles, en el caso de que lo requiera, por ejemplo, para algún software, les doy un ejemplo, un software de música que por ahí necesita algún tipo de ecualizador. Por ahí se utiliza bastante para definir, por ejemplo, paletas de colores, ¿sí? De forma manual. En el caso que necesiten representar diferentes niveles de valores, ¿sí? Que pertenezcan por ahí al mismo grupo, lo pueden hacer con los sliders, ¿sí? Les doy el ejemplo porque pensé que estaba listo, pero parece que no. A ver, veo si está, creo que el de ventana es el normal, o es sí, el de ventana. Bueno, acá básicamente lo que vamos a ver es un ejemplo bastante interesante. Ya vemos lo del tema de pasar de una lista a otra. Por el momento venimos trabajando únicamente, ¿sí? Sobre una sola ventana. La idea en realidad que tenemos en el proyecto el ejemplo es ver de qué forma podemos desde una ventana común, ¿sí? Llamar a otra sin ningún problema. Básicamente, la ventana 2 es la que tiene todo. Básicamente lo que vamos a hacer, ¿sí? Es, si yo ejecuto, para que vean, pero era ventana 2 UI. Esta es la que se está llevando toda la interfaz, ¿sí? No, pero este es un ejemplo de otra cosa. ¿Podemos sumar 1, 2? Sí, no. Bien. Básicamente lo que podemos hacer, ¿sí? Es inicializar dos objetos, ¿sí? de la clase como en Windows, ¿sí? Cada uno de estos objetos va a tener sus propios elementos o atributos, ¿sí? Y lo que voy a poder hacer de alguna forma es, a través de uno, ¿sí? Poder determinar el comportamiento del otro, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer eso? Básicamente, lo que puedo hacer es, a ver si lo tengo acá definido. Tac, 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 tac. No, no está en el ejemplo. No, parece que está desarrollado el ejemplo. Bueno, en teoría lo que se podría hacer, sí, es definir, por ejemplo, mi ventana, 1, ¿sí? Win1.show. Podríamos
por ejemplo, generar dos objetos, ¿sí? Cada uno que sean de la clase de ventana, y de alguna forma disparar sus, ¿cómo se llama? Dispararlos, ¿sí? Para que se muestren al mismo tiempo. Vamos a ver, para que vean. Y le muestro de qué forma podemos ejecutar, por ejemplo, una ventana dentro de otra. Esa ventana, python.ventana.py. ¿Qué va a pasar? Cada una de estas ventanas, como son del tipo como en Windows, va a tener como método el show o el hide, ¿sí? Este show o hide nos va a permitir mostrarlas o ocultarlas. Porque no me dan a uno punto, es lo que no están andando aquí. Tan, 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 tan. Bueno, a ver, vamos a probar. Show. Ah, lo que pasa es que dispara siempre el primero. El otro no me lo va a disparar. Lo que podemos hacer, ¿sí? Es, si nosotros tenemos, por ejemplo, la que dispara es la ventana 2, que es la que tenemos acá, y queremos de alguna forma que dentro de esta ventana, al hacer clic sobre la misma, se abra otra, ¿sí? Lo que vamos a tener que hacer es definir dentro de nuestro inicializador, por así decirlo, nuestro constructor, ¿sí? Otra ventana. ¿Cómo voy a hacer para definir otra ventana? Básicamente lo que vamos a tener que definir, ¿sí? Es a ver si lo tengo acá. A ver, espera un cachito. Quiero ver si este lo tengo completo. Parece raro que no lo tenga. Denme un cachito. A ver. No lo tengo por acá. A ver. No. Sí. Lo que podemos llegar a hacer, que es algo similar, vamos a generar un nuevo archivillo que se va a llamar ventana 2. Sí, ahí. Dentro de este archivo vamos a definir otra vista. Para que no se nos haga lío. Va a ser este mi ventana 1. A ver, ventana.py es esta. Ventana2.py es esta. Este va a levantar ventana, la otra GUI, ¿sí? Lo que vamos a hacer es importar, esto lo vamos a borrar, esta ventana, ¿no? Que acabamos de hacer, ¿sí? Pero sí, lo vamos a tener que importar from ventana 1 import no, ¿cómo se llama? Ventana el archivo. De ventana, el archivo ventana, importame ventana 1. ¿Sí? ¿Qué es? Mi ventana 1. Mi ventana 1. ¿Sí?
Resolve import ventana. ¿Por qué? No, debería tomármelo. Tac, 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 tac. A ver. Ah, es que es ventana 2. Ahí está. Entonces, de ventana 2, importame mi ventana 1. No sé por qué no me lo toma. Dice, no se puede resolver import. From ventana 2. Ahí lo vamos a cerrar. Por ahí es medio quisquilloso. Ahí está. ¿Sí? Ahí lo tenemos y lo importamos. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer entonces? No me deja. A ver si lo ejecuto, me tira error. Pues por ahí puede ser el Paisans. El Pylance. Por el momento no está tirando error. For the moment. No es el Pylance que está molestando, ¿no? ¿Sí? Bien. Lo que podemos hacer entonces cuando importemos esa ventana. Ventana 1. ¿Cómo? Está acá. Ventana 1. Lo que hicimos fue, generamos otro archivo, ¿sí? Sí, En ese otro archivo va a estar la otra ventana, cosa que es un poquito más ordenado, y después la importamos desde acá al objeto de mi ventana, ¿no? Ok, sí. Entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, cuando yo haga clic, a ver, vamos a borrar alguno de los botones. Un clic, le vamos a borrar esto. Sí, vamos a... Botón, clic acá, click it, un clic. Bien. Entonces, cuando nosotros hagamos clic en el botón, lo que vamos a hacer es exportar esa clase a una ventana que se va a llamar, por ejemplo, ventana prueba. ¿Sí? Entonces, esta ventana prueba la vamos a generar a partir de mi ventana 1. ¿Sí? Sí. Entonces, lo que va a hacer es, básicamente, generarte un objeto, ¿sí? Que sea de la clase mi ventana. Que recuerden que la clase mi ventana era una ventana de Windows, ¿sí? Y va a tener todos los métodos y atributos propios de la ventana. O sea que yo podría self.ventanaprueba.show para mostrarlo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo haga clic en el botón clic acá, lo que va a hacer es conectar con este método. Este método lo que va a hacer es generar un objeto nuevo, que el objeto nuevo va a ser de la clase mi ventana 1, que la clase mi ventana 1 es una ventana de Windows, ¿sí? Y como va a ser una ventana, va a poder tener todos los métodos propios de la ventana, que en este caso puede ser show, ¿sí? Que lo que va a hacer es mostrarlo. Si nosotros lo ejecutamos, botón clic acá, vamos a ver cuál es, porque la verdad, ventana, no, este es el. Denme un cachito. Vamos a ver, botón clic acá. ¿Es este? No. Sumar, este. Bueno, vamos a borrar los otros para que nos quede este nomás. Vamos. Vamos a poner clic. Vamos a guardar. Vamos a cerrar. Vamos a volver a ejecutar al script. Ahí se levantó, esperemos un cacho. Fíjense que yo cuando hago clic, automáticamente lo que me hace es generar, ¿sí? Un objeto que va a ser de la clase mi ventana, ¿sí? Y me lo muestra automáticamente, ¿sí? ¿De qué me va a servir esto? Yo puedo tener en diferentes archivos diferentes partes de mi software
y al hacer clic poder entrar a cada una de las secciones que va a tener el software, ¿sí? Entonces, la forma en la cual lo podemos hacer en Python con Qt, ¿sí? Es primero generando las otras vistas como .py, ¿sí? Recuerda que las otras vistas tienen que ser una clase propia, que sean de heredada como en Windows, ¿sí? Y que tengan su propia interfaz. Una vez que generemos esa clase, la vamos a importar, ¿sí? En el archivo que se va a encargar de llamarla, ¿sí? Una vez que la importemos, recuerden que lo que estamos importando es la plantilla, o sea, la clase sola. Lo que vamos a tener que hacer es generar un objeto o instanciar un objeto que sea de esa clase, ¿sí? Y una vez que lo instanciamos, ya podemos utilizarlo para mostrar esa ventana, ¿sí? ¿Cómo las muestro? Las puedo mostrar con el punto .show. En el caso de que quiera cerrarlo, vamos a ver un cachito, vamos a hacer el botón cerrar, por ejemplo, y le ponemos botón cerrar, ¿sí? Guardamos. Fíjense, si nosotros hacemos clic en el botón cerrar, vamos a ir a def on cerrar, por ejemplo, y en este caso lo que pueden hacer es directamente instancien la ventana, ¿sí? Sobre el constructor, entonces va a estar disponible para todos los métodos. Y pueden hacer dos botones, uno que lo muestre y otro que lo oculte, ¿sí? Entonces acá lo que va a hacer es que cuando haga clic en cerrar, dispare on cerrar, y on cerrar lo que va a hacer es ocultarlo, ¿sí? Nosotros ahora lo ejecutamos, tenemos un cachito que me dice no tiene el atributo cerrar, on cerrar, self on cerrar. Es botón cerrar, le habíamos puesto. Botón guión bajo cerrar. Tiene razón, no existía cerrar solo. Botón guión bajo cerrar. Ejecutamos, esperamos un ratito. Fíjense, si yo hago clic, se abre la ventana. Si hago clic, se cierra. Clic, se abre, clic, se cierra. ¿Sí? Entonces lo que hicimos es que apenas inició el programa, generamos el objeto ventana, entonces lo podemos manipular con sus diferentes métodos. Tranquilamente en la otra ventana pueden crearle la interfaz que quieran, ¿sí? Y ya tiene su individualidad para poder trabajar sola, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que pueden generar eventos, pueden inclusive manipular dentro de la ventana lo que necesiten, sin ningún problema. Esto les va a ayudar, obviamente, a poder generar aplicaciones que tengan varias ventanas, ¿sí? Y trabajar conjuntamente con esas ventanas de diferentes formas, ¿no? Bien, ¿alguna duda? Yo esto ya No, se lo pero subo al repo si les queda. Bien. Con esto más o menos daríamos por terminado lo que es la parte de los elementos necesarios que tenemos para trabajar con PyQt, ¿sí? Seguramente con el profe Mati puedan llegar a ver a otros más, ¿sí? Para mí yo considero que con estos y con los que vienen viendo van a trabajar bien. El resto, si quieren que investiguemos alguno, me dicen. Lo que podemos ir haciendo después, la clase que viene, les enseño lo que es la parte de colecciones, ¿sí?
que las colecciones básicamente son, por ejemplo, un conjunto de imágenes que ustedes pueden tener a disposición y llamarlas como si fuera una variable por si las necesitan utilizar dentro de su aplicativo, ¿sí? Pero ya quisiera que comencemos un poco a trabajar con lo que es el manejo de datos, el modelado un poco de la base de datos y empezar a enviar y recibir datos a través de Python y PyQt, ¿sí? Así pueden de alguna forma empezar a armar algunos proyectos personales que tengan o ya pueden empezar a trabajar o sea, con todo lo que es la parte de modelos, ¿sí? Y el almacén de datos en sí. No sé si quedó alguna duda de esto. Bien. Aquellos que estén adeudando la primera entrega, recuerden que tienen hasta 3 horas con 40, hasta las 11 menos, hasta las 12, perdón, menos un minuto, ¿sí? Si quieren, lo que vamos a hacer en estos 30 minutos, los pueden aplicar para cerrar eso si es que les da el tiempo. O si tienen Profe, alguna... la Sí, segunda entrega es el 18, quedó sí, el en el 18. 18. Bien, Sí, sí, sí. Creo que es el lunes, ¿no? sí, el lunes. Lunes, exactamente. Lo que vamos a hacer con estos minutitos libres que nos quedaron, dedíquenlo a eso por si hay alguno que les falta entregarlo. Si alguno quiere darle alguna ayuda, ¿sí? Un cachito. La segunda entrega, ¿cuándo, profe? ¿El 18? Sí, el 18. Para las mamás, un día más, por fin. Bueno. Después todos eran mamás y papás. Yo viajo. Ah, ¿viaja? En mi caso, no viajé este fin de semana largo para dejar para verla a mi mamá, que hace ya bastante que no la veo. Y voy a Sí. viajar a Santiago el viernes. Ah, El qué tema es lindo. que bueno, trataré de hacer todo lo posible antes del viaje. Igual, si se reparten bien el trabajo, yo creo que no va a haber problema. Llegamos bien. Así que no sean Pero, drama. De último, vale. utilicen estos 25 minutos de gloria que tienen para poder organizarse en la semana, ¿sí? Para consultar a ver si tienen alguna duda sobre la consigna y demás. Yo voy a estar ahora online. De última nos muteamos, ustedes si quieren pueden armar meets o si necesitan les abro las break rooms. Traten de organizarse para la segunda entrega, ¿sí? Y si necesitan ayuda para la primera, estamos muy como jugados, pero pueden, si quieren, pedirle ayuda a sus compañeros para poder realizarla o terminarla ahora en este momento, ¿no? Dudo que puedan hacer mucho en media hora, pero por lo menos si queda algún cabito suelto que puedan resolverlo ahora, aprovechen estos minutos que nos están quedando disponibles, ¿les parece? Sí, profe. Ok, les dejo entonces abierta la sala por si quieren meterse en las break rooms y en el caso contrario pueden, si quieren juntarse por Meet u otro lado, no hay problema. Les dejo abierto a las 10. Una operación matemática desde cero. Ah, ya les agrego los comentarios para que los tengan. Básicamente eso significa que, a ver si es, ahí voy al tablero, denme un cachito. Vamos a hacer un repasillo de todo lo que queda pendiente para el 18. Esperen un cachillo.
Ok. Operación matemática desde cero. Bueno, el label que muestra la operación, eso es básicamente agregar un label, ¿sí? En el cual si yo voy escribiendo 18 más 20, por ejemplo, ahí le agrego comentario. Esperen que se cargue. Se vaya mostrando, ¿sí? Reducir el código a un solo operador básicamente es que solo tenga un operador nomás y ese vaya sumando, restando, dividiéndose, pero a su vez que vaya mostrando en el label el resultado de las operaciones. El botón para agregar coma obviamente es un botón para que se pueda agregar comas en las operaciones. Y operación matemática desde cero, si mal no recuerdo, lo que habíamos determinado era que existe un botón que me permita borrar todo para poder empezar desde cero, básicamente, ¿no? No era borrar un operador, sino que era borrar todo. Igual ahí lo aclaro cuando mi Miro reaccione, que no está reaccionando. Pero básicamente es eso, que existe un botón que borre todo el registro, todo lo que haya, y que permita iniciar desde cero una operación matemática. No sé si quedó claro. Ok. Bien, por fin. Agrego el comentario acá. Label que muestra la operación. Que al ir realizando la operación se vaya mostrando en un label el listado de los operandos y las operaciones. Por ejemplo, 1, más, 2, debería mostrar el label 1 más 2, 2, como división, por ejemplo, 3, sería 1 más 2, dividido 3. Si llegan a poner paréntesis, genial, y si no, bueno, no hay problema. Mostrar el label 1. Bien. Vamos a reducir el código. Un solo operador que para todas las operaciones se use solo una variable para los operadores matemáticos. Hay comentario que al hacer clic en un botón se reinicie la calculadora para poder iniciar una operación desde cero nueva. Y botón para agregar coma. Que exista un botón que me permita incluir la coma en los números ingresos. Bien, ahí quedaron las descripciones. ¿Sí? Profe, ahí me entró una confusión entre borrar un operador y lo de la operación matemática desde cero. La diferencia es que yo puedo, por ejemplo, si pongo 23 y toco borrar, que se borre ese 23. Pero si yo toco la operación desde cero, se me borra inclusive lo que ya venía sumando y restando antes. ¿Se entiende? Por ejemplo, en la calculadora, a ver si les muestro. Esperen un cachito. Si yo, por ejemplo, hago 25 más 36, me queda el registro arriba, ¿no? Si Sí. toco el C,
A ver si lo puedo simular. Más 36. Creo que es este. No. Bueno, hay un botón, no sé cuál es, que creo que es este, que lo único que hace es borrar el operador de abajo. O sea, por ejemplo, tengo 36 más 36. Arriba me queda 36 más 36, 72. ¿Sí? Pero si yo, por ejemplo, toco el más y anoto 36 y no quiero que sea ese 36, que lo borre, me quede en 0, puede ingresar otro, ¿sí? Y no tengo que reiniciar toda la operación desde 0. No sé si se entiende. Habíamos tomado el borrar como operador, como que borrábamos todo lo No, lo claro, que- porque el operador es solo uno, por eso. Y el otro es limpiar directamente todo, ¿no? o sea, digamos que hicimos lo que tendría que ser en este punto, el borrar todo en esa operación. Ujú, exactamente, O sea, hicimos el revés, digamos. exacto. Pero no hay drama. De Ah, última, lo que quedó en el primero, ¿no? claro, sí. Así que bueno, el resto quedó dudas sobre los otros, ¿no? Bueno, yo me quedo disponible acá por si tienen alguna duda de algo. Y en el caso de que no, bueno, de última les dejo estos 20 minutos, ¿sí? De libertad para que puedan ir a tomar un mate, a de última reunirse entre ustedes para ver si tienen que definir algo para las entregas de la semana que viene, ¿sí? Cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, me pueden consultar por WhatsApp sin ningún problema, ¿sí? Por mi lado, bueno, de última ya cerramos la sala y cualquier cosita se pueden juntar a través de Meet u otra plataforma. ¿Les parece? Sí, profe. Gracias. Bueno, nos estamos viendo. Buen fin de semana. Saludos a todas sus madres y que pasen un lindo fin de semana. Gracias, profe. Nos estamos Gracias, hablando. profe, igualmente. Nos vemos, buen fin de. Buen fin de. Chao, chao.